todos los procesos de lead a prospect a posible cliente. Cuando Caro tiene una opción que ya es cotizable, es decir, cumple con ciertos requisitos, ingresa al área de Pricing and Compliance. Bien. Voy a buscar un ejemplo. Comscore es uno. Un segundo. Acá solo para tirar esto y que lo consideremos después también, lo del alta de cliente, que esto lo vas a mencionar ahora, Ro, ¿o no? No, así que buen punto que me lo menciones. Sí, porque de hecho, bueno, nosotros para que se cotice así correctamente con la información de Business Partner, que hay que darlo de alta en SAP, hay que mandarle la fichita de alta de cliente. Esta fichita se la estamos enviando desde el área comercial, o sea, el account manager, pero ¿quién es el que tiene que darlo de alta? Eso es como un temilla que nosotros internamente tenemos que terminar de, no sé si lo queremos ver o no, como para que sea Bien. meta dentro del proceso. O sea, recapitulando, Carol consigue una oportunidad para cotizar. En ese momento, ella comparte el alta de cliente, que es para que mi área en sistema pueda cargar esa cotización a nombre de este nuevo potencial cliente. Acá empiezan a suceder dos procesos en paralelo. Mientras Caro manda ese formulario para que el cliente complete todos los datos, el área de Pricing and Compliance recibe esto para cotizar. Acá tenemos el valor de los productos que tenemos que cotizar, qué tipo de productos son, qué HTS, o sea, qué posición arancelaria los identifica. Abajo nos dice las cantidades, desde dónde, en este caso US y Netherlands, a Suiza, y un poco más de data de los productos y qué servicios necesitan. Necesitan Importer of Record, IOR. Además, nos pone que necesita el flete aéreo supuestamente desde US a Suiza y en caso de que salga desde Netherlands, necesita el flete terrestre. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. Todo esto se tiene que cargar en sistema. La sesión, sí, Gustavo. Rocío, Sí. confirmar. ¿Ese email se armó automáticamente desde el CRM actual o lo armaron manualmente? Manual. Caro, manual, bien. Ok, entonces este email, así como lo ves con distintos colores, está bueno, Caro, lo armaste manual. O sea, Esto- lo que está en negro lo armé yo, las respuestas del cliente son, eso lo armé yo, las respuestas del Ok. cliente es lo de arriba. En Está azul, bien. ¿ves? En azul nos responde, pero sí, Sí. es escrito manual. Es escrito manual, está bien, está bien, está bien. Y además ya lo tenés cargado en el CRM actual, Caro, ¿no? Lo mostraste el otro día que le pedías una listita, Claro, una Excel, y esta información además ya la tenés cargada en el CRM. la tengo cargada, pero no la utilizamos actualmente. ¿Por qué la tengo cargada? Porque hoy en día Aerodoc tiene un portal de acceso para los clientes BAU, que lo que hicimos con el developer del CRM fue agarrar toda esa información que ya está en el portal y él me la volcó en el CRM. Y esa información básicamente es esto, o sea, cuál sería el valor de tu carga, cuál es tu tipo de producto, las cantidades, pesos, dimensiones, etcétera. Y yo lo puedo cargar en el CRM. Honestamente, es como para no duplicar trabajo, yo no lo vengo cargando porque las chicas ya lo están cargando en SAP, pero lo podría cargar. No, está bien, bien, se entiende. Sí, claro. Hoy están trabajando en los sistemas y tratan de no duplicar trabajo, claro, por supuesto. Claro. Sí. También, Gustavo, un punto interesante es que nosotros, y acá, Caro, complementame con tu experiencia, ¿no? Pero nosotros pedimos todos esos datos. No siempre los clientes contestan así de lindo y prolijo, ¿no? Muchas veces no Claro. tienen los datos, contestan Sí, lo que sí. les parece de todo. Después ahí, bueno, hay Y ese tantos casos ejemplo, como clientes. sí, ya que estamos viendo ese ejemplo de esa tablita que está ahí, ¿quién la armó? ¿La pasó el cliente? ¿La armó Caro? ¿Quién la armó? No, justo esta tablita la pasó el cliente.
Y de la hecho, pasó el esta cliente. tablita, sí, Ok. no es tan useful. No, ok, pero es un ejemplo. Está bien. Es un ejemplo, sí. Uy, se cerró. Se cayó Ro. Nos quedamos sin Nos quedamos sin presentadores. presentador. Sí, ese, solo para que sepan, ese ejemplo, justo el cliente nos estaba mandando la cantidad de carga, pesos que él mueve mensualmente a estos distintos destinos. Que buenísimo saberlo, pero a nosotros necesitábamos información más en detalle, o sea que la cadena siguió pidiéndole info al cliente. Ok. Mientras Ro vuelve a conectarse, que se quedaron sin luz ahí en la oficina, así que está conectándose del celular, les digo algo del alta, cuando ahí Caro mencionaba lo del alta, en la llamada anterior cubrimos el tema del alta. Está ahí en la grabación en donde les contamos que de manera imperfecta ahora se estaba generando en SAP las oportunidades nuevas bajo el PP o el Business Partner Aerodoc general, y después cuando se conseguían los datos del alta, recién ahí se daba de alta el Business Partner, ¿no? ¿Por qué? Porque no teníamos como diferentes permisos por usuarios para generar los VP, y ahora la generación de un cliente o de un VP o de un lead, todo incluye términos de pago, categorización del cliente, etcétera, etcétera, todos datos que tienen más que ver con el área de finanzas que con el alta de un VP para generar un lead, nada más, ¿no? Entonces esa es la problemática y la conversamos la llamada pasada, para que quede. Ro, listo si querés, ¿podés? ¿O se quedó congelada? Esto va a ser un problema. Sí, me parece que se quedó congelada. Sí, porque está sin luz la oficina y se trató de conectar desde su celular. Déjenme llamarla. Mientras tanto, para no consumir el tiempo de los chicos, si vos tenés este mail de Comscope, que seguro lo tenés, quizás lo podés compartir vos. Total, lo que van a hacer es ir por los datos que completó el cliente. A ver. A ver. A ver si en mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ok, este. Acá. ¿Siguen viendo? Sí. Esto es lo que yo agarro y traqueo en Dynamics. Disculpen, ya volví. Ok. ¿Estás con internet? ¿Querés compartir vos o querés que yo siga compartiendo? No, volvió la luz en el code, así que por eso demoré. Igual apago okay. la cámara para hacer que todo se restablezca, pero vuelvo a compartirles pantalla. Dale. Bien. Entonces, este es el mail que recibimos de parte del potencial nuevo cliente que tenemos que cargar en SAP. Acá es parte de lo que les decía la otra vez, que la info que recibimos no está como muy estructurada. Si bien toda la info está, hay que empezar a limpiarla para entender bien qué es lo que necesita el cliente. En este caso, no nos pasó pesos y dimensiones de la carga, por ejemplo. Cantidad de los ítems tampoco nos pasó. Nos tiró un cuadro de envíos anteriores que ha tenido.
Eso solo para tenerlo en cuenta, por eso habíamos hablado la vez anterior de un cuadrito que es parecido al que mandó Caro, pero que todavía tiene como más precisión para que no haya otra ida con el cliente. Hasta acá. Bien. O sea, acá lo que, si querés, contamos cuál es la necesidad del cliente para que los chicos vayan también tangibilizando cuáles son las dificultades que se nos van presentando. En este caso, acá, Caro, corregime, este cliente les pidió servicio de DDP with IOR. En realidad, bueno, Oh. o sea, sí, por el mail es DDP with IOR. Sería DDP desde US a Suiza o Ok. desde Netherlands a Suiza. Ok, perfecto. Pero no es un proyecto puntual lo que le está pidiendo, sino tarifas generales. Así es. Exacto. Ok. Ok, perfecto. Por eso, acá Gustavo y Esteban, ante el primer punto donde los chicos requieren información del valor del FOB value para cada uno de los productos, lo que él le puso es un promedio de valor FOB que mueven por mes. ¿Sí? Cuando dice tipo de producto, una definición súper general, productos relacionados a las telecomunicaciones. Eso a nosotros no nos ayuda tanto. Códigos arancelarios, bueno, dijo los usualmente usados, está ok, digamos, pero si nosotros debemos cotizar una carga puntual, hasta ahora no estamos en condiciones de avanzar. Cantidad de ítems, lo pone acá en la tabla, así se ve por promedios, pesos y dimensiones. No hay. No dice nada. Origen desde Estados Unidos y desde Holanda. ¿Sí? Entonces este es un caso en donde tendríamos que simular dos escenarios. Destino final, Suiza. Comentarios especiales, acá no veo bien qué dice. Déjame pasarlo a este lado, que lo voy a ampliar. Ah, está. Salvedades relacionadas al producto, que son productos usados, ¿sí? Reparados, que van a ser entregados a distribuidores para hacer una operación de RMA. O sea, agarraste el proyecto más con todos los condimentos, Rocío, Sí. para el ejemplo. Para que tenga todo. Bien. En este caso, entonces, ¿qué es lo que nos está planteando el cliente? El cliente nos está planteando que quiere componer en Suiza un stock para operación de RMA, es decir, que un producto que tienen entregado en un cliente falla, toman un ítem de los que está en inventario, lo envían hacia donde el producto está fallado, ¿sí? Para que este cliente siga proveyendo servicios, siga manteniendo la comunicación, lo que sea que ese producto esté, la función que esté cumpliendo. El producto fallado, ellos hacen el proceso de RMA o el proceso de garantía, es decir, que sin la intervención de Aerodoc, ellos lo mandan al Repair Facility, lo arreglan o lo cambian, vuelve ese producto arreglado o nuevo, se vuelve a instalar en donde pusimos el producto interino de alguna manera y este producto interino, sí, Aerodoc lo devuelve a el stock que tenemos localmente, ¿sí? Esa es la operación que el cliente necesita realizar. ¿Dónde entra Aerodoc? En la parte del envío del stock de productos usados o reparados y de los movimientos locales. ¿Sí? Todo lo demás a nosotros nos interesa para entender la totalidad del negocio de Aerodoc, de la operación que vamos a cumplir, pero no tenemos intervención. ¿Sí? Entonces, el cliente acá, con los datos que nos mandó, nosotros no podemos cotizar una carga puntual. ¿Por qué? Porque no nos está nominando, no nos está diciendo, necesito mandar este mate. Nos está diciendo, yo quiero una tarifa de lo que me saldría mandar este estimado de productos a Suiza. ¿Sí? A partir de ahí, Ro, ¿qué pasó? Bueno, volvimos al cliente porque en realidad acá nos dice que en enero mandó 11, por lo que se entiende, mandó 9 envíos a Suiza con un valor FOB total de $12.000. Acá lo que vamos a asumir es que puede haber mandado 9 envíos iguales o puede haber mandado 10 envíos de $1.000, perdón, 8 envíos de $1.000 y uno distinto. Entonces, de nuevo, no podemos cotizar porque él quizás va a entender, o sea,
En fin, no voy a, no sé si entrar en detalle, perdón. No, porque- no. Continúa la conversación con el cliente, Ro. Ok. ¿Qué hiciste con esto? Conversación con el cliente, necesitamos weight and dimension para poder cotizar. Porque él acá solo nos comparte los kilos. En logística nosotros tenemos que comparar kilos versus el volumen de la carga. En base a qué es lo más grande, si el volumen o los kilos, eso es lo que nos da la tarifa aérea. Ahí volvemos con el cliente y el cliente nos dice que en realidad no quiere el envío desde Estados Unidos y desde Netherlands, sino que simplemente quiere la tarifa de IOR. Acá le preguntamos todas estas dudas que estaba mencionando Estefanía. El FOB importado por HTS. Ellos acá nos mencionan 3 HTS. Es probable que un producto bajo la posición 851762 pague un 10% de duties, pero bajo esta posición pague un 7%. Entonces, yo necesito saber qué monto de plata está mandando bajo cada HTS para saber cuál va a ser el porcentaje de duties que va a tener esa carga. Sí, está claro. O sea, acá no teníamos la carga nominada. Entonces, finalmente tu conversación con el cliente terminó en que ellos necesitaban solo la tarifa de IOR. ¿Sí? Así Acá, tanto Gustavo como Esteban, en el 80, voy a bajarle el porcentaje, 80% de nuestras cotizaciones son nominadas, es decir, tal producto con tales características enviada a tal destino. Hay algún porcentaje de cliente que por el tipo de operación nos pide un tarifario para aplicar a cargas que todavía no sabemos cómo van a ser, ¿sí? Es decir, ¿cuánto me cobras de IOR? ¿Cuánto me cobras de Custom Clearance? ¿Cuánto cobras del Local Delivery? ¿Y con qué criterio? ¿En base al peso? ¿En base al FOB? ¿Un porcentaje del FOB? ¿O en base a una combinación de ambas en relación a nuestro servicio? Y ahí se compone lo que nosotros llamamos un rate card. ¿Qué tipo de clientes llevan rate card? Los clientes que tienen envíos regulares, ¿sí? Que mandan de a un producto o de a varios, pero de manera regular. Entonces ellos aplican su propia tarifa. En nuestro proceso interno, como nosotros necesitamos sí o sí construir un documento cotización o sales quote para que eso dé inicio a la generación de un shipment o un inventory transfer, por más que nuestro cliente tenga un rate card asociado, nosotros internamente generamos el documento sales quote. ¿Sí? Ro, ¿y este caso cómo continúa? ¿Eventualmente todavía no cotizaron esto o sí? Sí, le compartimos. Acá nos dice que solo necesita el porcentaje de IOR, entonces se lo compartimos y ahora empieza lo que decía Caro, que ellos dicen que nos tienen dado de alta en sistema, acá le compartimos el porcentaje y un mínimo, y que nos tienen dado de alta en sistema, pero que necesitan que completemos un documento. Este documento se envía al área de administración para que lo complete y después se lo reenviamos al cliente. Ahí va una pregunta. Sí. Marina. No, ahí iba a preguntar, ¿esto es algo excepcional? ¿No es que ustedes suelen completar algo de forma habitual y volver a enviarle al cliente? ¿No es cierto? O sea, esto es algo puntual que pasó con este cliente. No, En líneas generales, cuando solicitan la cotización, ustedes no suelen enviar información adicional desde el lado de ustedes, ¿o sí? ¿Es parte del proceso? Esa es la pregunta. Caro, ¿querés? sí, o sea, hay veces que si al cliente, claramente a este cliente le pareció que nuestra tarifa de IOR es aceptable, que podría llegar a trabajar con nosotros, y en estos casos sí nos mandan un link para darnos de altas como vendor, o nos mandan un formulario para completar, pero sí, nos suelen mandar. Al igual que nosotros les mandamos el alta de clientes, ellos también nos mandan a nosotros. Ok. Sí pasa al final del proceso, o sea, cuando te van a aprobar la cotización en teoría, o creen que van a trabajar con vos. Si seguimos en una etapa de lead, no nos van a mandar nada.
Ok, por eso, o sea, entonces, en este caso que lo está enviando ahora, que todavía no está hecha la cotización, sí este es un caso excepcional. Si no, una vez que se envía la cotización, recién ahí sí envían el alta de documentación de ellos como para darles de alta a ustedes. Vanina, Pero en en este esta parte del caso, proceso, sí le manda, o sea, pasa que en este caso no requería una cotización, le compartimos acá el porcentaje de IOR. solamente la tasa. Claro, Mm. y eso ya, o sea, se podría considerar como una cotización en este caso particular. Claro. Ok. Robo, podríamos, listo, este caso. Quizás Sí. deberíamos haber empezado por otro más estándar. ¿Tenés No, alguna? empezamos por el difícil. Empezamos por No hay problema, pero no hay problema. Por la mala elección. ¿Tenés algún a mano que puedas buscar un NTT, un presidio? Sí, tengo uno que es Mausenberg, que es el que me... Ahora ya entramos en el universo de los clientes conocidos. Mausenberg, elegí, Steffi. Sí, Gustavo. Bien. Puedo hacer De- antes de cambiar de tema. El tema anterior, Estefanía, vos contaste que hay, yo lo que interpreté es que potencialmente son dos tipos de cotizaciones que tienen, o sea, una cotización tipo abierta y otra más estructurada con datos precisos. Es decir, yo necesito el tamaño y el peso para poder hacer una cotización específica y un producto específico, pues, digamos, necesito datos específicos para poder hacer una cotización más tradicional. Es decir, quiero enviar estos materiales de este lado a este lugar. Un tipo de cotización con datos precisos, definidos. Y otro tipo de cotización que podrían llegar a tener, o la tienen Estefanía, es esto de rate card, ¿no? Mándame porcentajes, valores aproximados, genéricos de cómo trabajan ustedes y después, más adelante, eso puede ser un disparador para que después te pida una cotización más específica por un producto con un peso y un tamaño y demás. Exacto, exacto. En algunos casos, eso nosotros Ok. llamamos rate cap. Ok, bueno, digo, en el sistema, pensando ahora en sistematizar esto, deberíamos registrar ambos tipos, ¿no es cierto? O La sea, dificultad que nosotros ahora tenemos es que no tenemos un formato ok. que nos permita registrar estos rate cards con los Ok. clientes. Entonces Hoy- termina, de cara al cliente, esto termina siendo un Excel que nosotros le mandamos. Sí. Pero puertas adentro, y ya vamos a llegar a ese punto, Sí. nosotros sí tenemos cómo cargar las tarifas de ventas pautadas con el cliente, que se llama Formulation. Ya vamos a mostrárselos dentro de SAP, ¿sí? Ok. Pero lo que nos está faltando es el formato hacia el cliente. Solo tenemos este formato que le compartimos la semana pasada y listo. Y nada más. Ok, está bien. Entonces, hoy en cómo hacen la cotización, no tienen forma de registrar esa actividad comercial que hicieron, que es cotizarle un rate card, porque en definitiva es una actividad comercial. Rocío lo acaba de mostrar. Con que vos le respondas vía email con un valor, barra, porcentaje, barra, que al cliente le dé una idea, ya estás ejecutando una actividad comercial, ya le cotizaste, digamos. Exacto, Algo y deberíamos mínimo. poder traquearlo, hacerle seguimiento. Claro, por proceso. supuesto. Esto, digamos, no debería quedar solamente en un mail ni en un Excel, sino que el CRM te debería servir para, bueno, le hice una cotización tipo rate card y estos fueron los variables que le compartí para que después la siguiente ya tengas el parámetro ahí y puedas hacer una continuidad, ¿no? Así es. Bien. Así es. Bueno, avancemos con este nuevo ejemplo, Rocío. Bien, este nuevo es de los clientes que son como más estructurados, siempre nos piden lo mismo. Nos llega la solicitud, ya nos dice que quiere el servicio de IOR a Colombia, nos dice precisamente qué va a mandar un pallet que tiene estas dimensiones, este peso, es equipo nuevo, no peligroso. Se va a entregar en Bogotá, Colombia, y el envío consta de 10 equipos y nos dice precisamente qué equipo, cuánto vale, cuánto es el FOB total y la posición arancelaria. Este es el mejor Acá. ejemplo. Sí. Perfecto. Acá, chicos, este caso que muestra Rocío es el mundo ideal. Acá el cliente claramente pertenece al vertical de la logística,
¿sí? Que nosotros llamamos vertical logístico. Para que tengan un poco más de contexto, esta empresa es cliente / competidor nuestro, ¿sí? O sea, ellos revenden el servicio de IOR igual que Aerodoc. Entonces, la forma en la que ellos nos mandan el pedido de cotización es perfecta, tienen todos los datos. Eventualmente pudiésemos agregar alguna consulta relacionada al, no, lo tiene, country of origin o al made in de la mercadería, pero ahí estaría todo lo que Rocío y el equipo necesita para hacer la cotización inicial. Este formato que ustedes ven es un formato de armado de mail que se suele usar en el vertical nuestro, ¿sí? Así los datos en un apartado, la parte de arriba, lo que tiene que ver con los datos físicos de la mercadería, el delivery address súper completo, ¿sí? Dirección, código postal, ciudad, barrio, todo lo que haga falta, y en un tercera parte del cuerpo del mensaje, el detalle de la mercadería. Por lo general, los logísticos mandamos así. Nosotros, cuando pedimos cotizaciones, les mandamos así. Bien. Esteban. Hago una consulta. Si bien vos, como bien decías, Estefanía, recién, esto es el mundo ideal. Este mundo ideal, ¿cómo lo pregunto? ¿Es la mayoría o las minorías de las veces a día de hoy? ¿O de la mitad hacia dónde tiende? Es una buena pregunta. Es un vertical que está creciendo muchísimo y que nos da mucho volumen de transacción en el proceso de cotización, ¿sí? Rocío, uno de los clientes que más cotiza es particularmente este. Tenemos una tasa de conversión malísima, pero nos piden mucho volumen de cotización. Yo, a ver, Ro, acá capaz vos podés orientar mejor, pero te diría que capaz 30-40% de cotizaciones ahora vienen de la logística y eso incluye todos, Ro, ¿no? Mouse and Bear, YSDS, bueno, todos los que vienen de ese universo. Sí, o sea, me animaría que hasta un 50, porque hay muchos que capaz no vienen del vertical de la logística, pero hace tanto tiempo, ejemplo Presidio, que trabaja con nosotros, que ya tiende a este modelo de email. El mes pasado tuvimos 517 cotizaciones, 140 eran de este cliente, Mouse and Bear. Entonces se podría decir que 140 respetaban este formato. Y fue el cliente que más cotizaciones recibimos. Solicitudes. Como dijo Estefi, después el margen de conversión es otro tema. Claro. Bien. Bien. Esto hay que cargarlo en sistema. Para cargar en sistema una solicitud de un cliente, lo que mi área tiene que hacer, les comparto un diagrama. Es... Momento, Ro, momento, una cosita. Ahí hay unos adjuntos, que son los datasheets. Sí. ¿Te lo mandaron de una o los pediste vos? No, me los mandaron de una. Bien. ¿Querés abrir uno para que los chicos puedan ver? Mientras se abre el archivo de los datasheets, bueno, es la hoja técnica de los productos que nosotros vamos a mandar. Por lo general los pedimos y los tratamos de obtener porque intervienen en la clasificación arancelaria, porque te habla de funcionalidades, te habla de frecuencias, entonces intervienen tanto en la definición del HTS como en algún permiso o licencia que lleven destino. Acá hay un hermoso trabajo para hacer. Nosotros tenemos datasheets guardados de los que nos van mandando nuestros clientes. Algunos clientes no tienen acceso a conseguir los datasheets o demoran en conseguir los datasheets. Entonces, contar nosotros con una base de datos de las hojas técnicas es algo que nuestros clientes valoran un montón y a nosotros nos sirve muchísimo también. Idealmente, esto debería ir unido al ítem que estamos dando de alta o que se está incluyendo en esa cotización. Nuestro competidor, Tesex, que es el que también está sobre plataforma Salesforce, hace poco anunció como un desarrollo que había hecho dentro de su plataforma, en donde ellos tenían acceso a través de un hipervínculo al datasheet para que el cliente pueda acceder.
incluía datos básicos del producto, como los pesos y medidas que nosotros pedimos en cada caso de cotización. Ellos fueron construyendo una base de datos y lo tienen dentro de su base de datos a eso. Nosotros también lo tenemos, pero lo tenemos, bueno, después ahí Ceci ya nos va a contar la parte de item management dentro de SAP para que ustedes vean los datos que capturamos, que no le damos uso de cara al cliente. Y bueno, eso nada más les quería contar del datasheet. Bien, ahora les voy a mostrar cómo volcamos todos estos datos en sistema. Vamos a SAP, al módulo de Quotation Tool, y acá automáticamente me deja dar de alta una cotización. Con la lupita me tira la fecha de hoy. Si yo supiese de memoria el código del cliente, lo tipeo acá. La verdad es que no me lo acuerdo de memoria y además era un caso que quería mostrar porque yo tengo que tipear mouse and bear y me tira distintas opciones. ¿Por qué? Porque este cliente, no me tira ninguna. Tiene al menos 2 VP. Hay veces que quiere que coticemos a uno y hay veces que quiere que coticemos a otro. ¿Cómo lo sabes a eso vos, Ro? Ellos me avisan. O normalmente armo la cotización y una vez que la envié me dicen, no, quiero que se me cotice al otro. Ok. Rocío, ¿VP te referís a algo más parecido a razón social? Sí, es el business partner de cómo está dado de alto en sistema. Y representa razones sociales, digamos, distintas razones sociales del mismo cliente. Así es. Correcto. Que nosotros Ok. ahora no tenemos esa posibilidad para nada. Nosotros si el cliente tiene diferentes business units que necesita que nosotros facturemos, necesitamos crear un cliente Duplicar, para cada digamos. uno. Ok, técnicamente duplicás el registro del cliente en SAP. Y de hecho nos Sí. complica después, no nos complica, nos tenemos que acordar para después tener visibilidad a nivel reporting, ¿no? Facturación, transacciones, cotización, tenemos que unir los dos business partners. Ok. Que de hecho, si ven, estos 4 son iguales, nomás que uno está como vendor, 2 vendor y 2 clientes, 2 customer, y tienen asociados los mismos datos. La misma persona de contacto, el mismo tax ID. O sea, es igual, solo que hacemos eso de duplicar. Ok, avancemos. Es un tema para charlarlo más profundamente después, más adelante, en relaciones de cuenta a contacto y cuentas con cuentas, jerarquía de cuentas, para ver qué estrategia nos conviene implementar después, Estefanía. Perfecto. Bien, selecciono el cliente y tengo que cargar el servicio. Por defecto, las cargas de este cliente que van a Colombia salen desde Estados Unidos. A veces precisan que se haga pick-up en algún lado de Estados Unidos o a veces ellos lo envían a Estados Unidos, se importa en Estados Unidos y después vuelve a tomar ruta, en este caso a Colombia. Cuando se va a Colombia, es Aerodoc quien actúa como exportador y como importador en destino. Es decir, el responsable de la carga en Estados Unidos es Aerodoc y en Colombia también. Selecciono ese dato, cargo el origen. Acá asumimos que va a ser nuestro warehouse, entonces es Aerodoc Warehouse. El delivery lo saco del mail. Me lo dejaron acá, súper claro. Copio, pego. Comentarios, en este caso en particular, no tengo que agregar ningún comentario porque me dijeron que la mercadería es nueva, que no es mercadería peligrosa y no tengo ningún dato extra. Si el cliente me dice, por ejemplo, esta carga tiene que entregarse el 1 de diciembre, ok, es un comentario que yo voy a agregar en este campo para que las personas de operaciones estén al tanto de ese dato. Por ahora no lo... Rocío, Sí.
incluyendo campos de fechas, ponés en comentarios. Sí, Ok. Estamos de acuerdo con que los campos de fechas dentro de un comentario no generan ningún tipo de alerta o advertencia técnica en el CRM, lo ¿no? sé. En el sistema. Después, Ok, no, nada. ok. O sea, queda ahí como para que quede en algún lado asentado en sistema, pero no genera ninguna alerta. Ok. Ahora, en base a dónde es el delivery, es que se completa el campo de primary o secondary zone. Primary zone, por regla general, son las capitales de los países. Como esto se entrega en Bogotá, yo digo, voy a tener un solo delivery en Bogotá. Y en zona 2 no tengo ningún delivery. Esto que les Suele digo es, suceder casos donde hay más de un delivery, ¿no? Envío todo junto a Colombia, lo tengo que dividir y entregar en 2 ciudades distintas o 2 domicilios distintos. Por eso es esa división. claro. Sí, Vani. Ahí consulta, si hay una división o hay 2 deliveries, como están diciendo, todo eso igual ya viene en el mail. Sí. Sería entrega 1, entrega 2, ok. Bien. Hay un punto y es que yo les dije, por regla general son las ciudades capitales, pero no aplica para todos los países. Nosotros tenemos determinados países donde sabemos que la zona 1 no es la capital. Ejemplo, Bolivia, Brasil. ¿Está en algún lado? No, no está en ningún lado. O sea, lo sabemos por uso y costumbre, pero en sistema no está agendado. Estos campos de QT original... Perdón, Ro. Sí. Sí están en SAP porque ahí tiene que haber alguna forma en la que te pueda decir cuál es la zona o no por lo que está. Quizás ustedes no lo ven, pero SAP sí tiene registrado qué ciudad es la que se considera zona 1. Ok. Sí, porque en el portal está, pero no hay visibilidad. O sea, desde el lado de pricing, no hay visibilidad de cuál es la zona 1 o cuál no es la zona 1. QT original o versión, esto se usa para cuando yo ya coticé un proyecto y me dicen, bueno, cambie la zona de entrega o cambie el valor del ítem que iba a mandar en vez de salir $10.000, sale 12.000. Perfecto, para tener ese registro en sistema, ponemos el número de QT previo a la solicitud y si esta es la versión 2, 3, 4, 5. Este no es el caso. Acá hago un comentario. Esta es una forma medio rudimentaria de hacer una trazabilidad entre diferentes versiones de una misma oportunidad, ¿sí? Porque una de las dificultades que... Primero vale aclarar que esta herramienta Quotation Tool ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Muchas de las cosas que ustedes van a ver en SAP nosotros lo diagramamos para una operación o se implementó en una operación que es muy diferente a lo que tenemos ahora. Entonces van a ver todos estos campitos, particularmente lo que está mostrando ahora Rocío, que está ahí en el costadito. Si ustedes se fijan arriba dice Pricing and Compliance. Estos son, Ceci, corregime si el nombre es correcto, pero son, ¿cómo se llama? Customer Fields o algo así, que Sí. Customer Sí, Fields. exactamente, que se va parametrizando por grupos para que la persona vea los campos que realmente son necesarios para cada usuario, es customizable. Cada Y usuario se tiene van una ventana creando, diferente. y los vamos agregando a medida que van surgiendo las necesidades, ¿no? Porque recuerden que en general SAP se diseñó para una operación y ahora tenemos otra. Entonces en el medio hemos ido ahí desvirtuando, agregando, nutriendo y en algunos casos, bueno, nos quedan, por ejemplo, el caso de la trazabilidad de una cotización. Es una dificultad que se nos presentó ahora en el último, te diría, año y medio, los clientes quieren ver diferentes opciones de un mismo envío, cambian la composición del envío, saco un producto, agrego otro, y eso hace que nosotros tengamos que duplicar una cotización cada vez que el cliente hace alguna pequeña variación y necesita ver el ajuste del precio. Ante eso empezamos a tener dificultades, como que nos parecía que un cliente estaba cotizando
un volumen de negocio tal y en realidad eran muchas versiones de la misma cotización. Necesitamos de alguna manera, al momento de ver reportes sobre el comportamiento del cliente, tratar de no duplicar. Si estoy cotizando una cotización de $1 millón de valor FOB, bueno, no son 3, si hice 3 versiones, no son 3 millones, es 1. Y así fue que esto es una implementación de hace poquito, que se crearon las versiones. ¿Para qué? Para que cuando reportemos solo dejemos una versión. ¿Mm? Bien, es muy clara esa necesidad. En Salesforce hay herramientas estándar para poder gestionar eso, claramente, que cotizaste 5 veces, el reporte no te tiene que dar la sumatoria de todas, sino en el caso de Salesforce es cuál es la que el comercial estima que puede ser la ganadora o que es la última presentada al cliente, por lo tanto es la válida y es la que se toma como parámetro. Hay varios criterios, puede ser la última, puede ser la seleccionada, o sea, vos tenés 5 cotizaciones y bueno, la 3 es la que selecciono como potencial ganadora y esa es la que se ve en el reporte, ¿no? Perfecto. En eso Salesforce tiene herramientas muy prácticas para gestionar eso. Ahora Bien. lo hacemos bajo ese criterio, la última, o si el comercial, o sea, la persona de Personal Compliance cree que hay una que tiene más posibilidades, dejamos esa, pero es como muy manual todavía. Subject Reference, acá también este es uno de los últimos campos que hemos incorporado, que es dejamos el asunto del mail bajo el cual el cliente nos pidió la solicitud. Para después, si tengo que rastrear todas las solicitudes que me han pedido bajo un asunto, lo puedo buscar en sistema. Eso antes no se guardaba en sistema. Queda en una planilla extra, pero no en sistema. Después, Ro, ahí salteaste el campo de la prioridad. También, ¿Eso lo querés contar a los chicos? sí, porque también lo acabamos de dar de alta, que es... nuestras cotizaciones tienen un tiempo de 24 o 48 horas. Eso es el tiempo estándar. Ahora bien, hay clientes que capaz me piden una solicitud hoy y la quieren para hoy mismo. Si es algo que podamos hacer, le asigno en prioridad high. Eso le avisa a la persona que tiene que cotizar que le dé prioridad a esta cotización versus otra que capaz tenga 24 horas. Es decir, si yo di de alta una ayer y hoy doy esta de alta, que primero vean esta y después vayan a la que di de alta ayer. Está claro. O sea, esto realmente lo incorporamos hace una semana, antes no se usaba, y lo que hago yo actualmente es, si tengo una cotización que tiene 24 horas, previo a que se cumplan las 48, le asigno manualmente prioridad high, para que operaciones se concentren en esa y no llegue a cumplir las 48 horas. Lo mismo en este caso, si me lo piden para hoy, le pongo directamente prioridad high y operaciones se concentra en esta oportunidad. Después, este campo de CRM Number era algo que habíamos hablado con Caro para que haya un número que identifique esta oportunidad en el CRM de Caro. Es algo que quedó ahí en veremos, lo hicimos un par de veces y después como que no prosperó. Assign to, acá con la lupita, buscamos qué persona es la encargada de pricear esta cotización. Hay 2 puntos acá. Puede ser alguien quien dé de alta la solicitud en sistema y otra persona distinta quien la pricea y se la envía al cliente. Por ejemplo, si llegan 15 solicitudes del mismo cliente y tengo 2 chicos que uno no recibió ninguna, les digo, bueno, divídansela, hagan 7 uno, 8 el otro, pero después las pricea todas la misma persona. Entonces acá asignamos quién la va a sacar, quién la va a pricear y enviársela al cliente. Y acá, comentarios del área que quiero poner. En este momento no se me ocurre ninguno, pero este sería el primer círculo para dar de alta una cotización. Una vez que cargue todo esto, lo ideal debería haber sido que yo, a medida que vaya cargando un campo, toque Add o Update. Porque me llega a pasar
que se cae la VPN o se me corta la luz como recién y todos estos campos que cargué los perdí. Si bien son poquitos, hay un Wi-Fi a veces inestable. Si se cae la conexión, pierdo todo y tengo que volver a cargar. Una vez que hice este primer círculo, tocamos Add, se me crea en sistema y ahora me da la oportunidad de crear otra. Yo en realidad lo que quiero hacer es seguir editando esa cotización. Entonces, con este botón me voy al último documento cargado y tengo los datos que ya cargué. Vani. Hay una consulta. Cuando vos ahora que la estás creando, ¿ya en este momento haces la asignación de la persona que la va a seguir? Sí. ¿O cómo es esa parte? Apenas En el momento. Sí. Y una vez que lo asignaste, esa persona la sigue, la toma. Sí. ¿Y cómo se entera esa persona que tiene que seguir la cotización? ¿Se lo comunicás vos digamos, hay algún canal o algo? Sí, hay una planilla, que es esta planilla extra. En realidad, los chicos ya saben en base al cliente. Este cliente es mío, entonces me toca a mí. Pero si no existe esta planilla que se nutre con un query. Ahí termino con esto, Esteban, y vamos. Y acá ellos saben, ellos pueden filtrar por cuáles son las cotizaciones que cada uno tiene pendiente. Voy a Nicolás, y él tiene pendientes. Voy a filtrar por los que están los dos. Estas cotizaciones. Sí, Esteban. Ok, dos consultas. Voy a ir por esta, que es lo que tenemos a mano. Entonces, hoy en día, a quien vos asignás una cotización a alguien para que la trabaje, venís a este Excel, lo cargas acá, y entonces yo, por ejemplo, entro a trabajar, vengo a esta planilla de Excel, busco, y digo, ok, tengo que trabajar todas estas asignaciones. ¿Esa sería más o menos la rutina de hoy? No, en realidad la rutina es que cada persona arranca su día revisando sus cotizaciones. Los clientes normalmente ya contactan a la persona de contacto que tienen de referente, digamos. Ok. Entonces son ellos mismos quienes dan de alta su cotización. Es raro que un externo le asigne una cotización y esa persona no sepa. Lo que sí suele pasar es esto que decía, hay 15, se avisan de antemano, yo te agarro 7, yo agarro 8, claro. Ok, y después te las asigno por sistema para que vos tengas ese seguimiento. Pero bien. La persona de antemano sabe que va a tener esas solicitudes. Porque, Esteban, recuerda que las solicitudes entran en el 100% por email. Sí, sí, ¿no? Sí. Ahora, esta planilla, ¿dónde entra en juego? Entonces, me perdí. Bien. Esta planilla se nutre de un query. Yo esto no lo cargo manual. Lo cargo, okay. O sea, una vez que acá asigné a una persona, cada cierto tiempo en el día, cargo el query y ellos pueden ver, una vez que durante la mañana ellos suelen dar de alta todas las solicitudes que ingresan y después filtran por su nombre para saber qué solicitudes tienen que empezar a contestar. Bien. Entonces, esa es la función de la planilla. Perdón, usé mal la palabra entonces. Yo había dicho cotizaciones, si no me equivoco, y esto era solicitudes. Perdón. No, igual es. Error mío, okay. Pero bien. Esto, Esteban, suple la no herramienta de CRM que tenemos al día de hoy, ¿no? Esto básicamente es el listado de actividades que tienen que realizar con las diferentes columnas donde le van haciendo el seguimiento a algunos datos. El máximo nivel de automatización que tenemos es que algunos datos se absorben directamente de una query claro. Que se baja determinadas veces al día porque tampoco pudimos destrabar del todo Power Query y todo eso por tenerlos en el servidor, vincular las apps, bueno, y no tener el tiempo para eso, ¿no? Están investigadas algunas herramientas para que hagan nuestra vida dentro de la manual un poco más fácil, pero ahí quedamos cortos en la implementación por no ser prioritarios de alguna manera.
Bien, no hay problema. El otro punto que iba a consultar, que en tu explicación, Rob, medio que me diste a entender sí, pero no sé del todo. ¿Podés volver, por favor, a la otra pestaña? Acá, vos dijiste en un momento, cuando estabas completando el campo de Assigning To, que hay ciertas personas a quienes se asignan estas solicitudes porque ya trabajan con el cliente. Entonces, dependiendo del cliente, vos asignás una u otra persona. Más allá de que puede pasar esto de que tengamos 15 y nos repartamos, che, mirá, yo tomo estas 8 o estas 7, vos quedaste con estas otras y demás, o que se necesite cierta dinámica por, no sé, licencias de vacaciones de alguno de los chicos, lo que sea. ¿Hay parámetros definidos o cuestiones que vos digas, bueno, siempre que entre algo de este cliente, la persona inicial a tomar esta solicitud es tal? Sí, Si cumple con esto, con esto, con esto, esto se le asigna a tal otra persona. sí, que eso sería ideal, que en realidad, por ejemplo, todas las solicitudes de un cliente, voy a decir presidio, las tome Nicolás, Ok, excepto que las solicitudes superen un valor FOB de $300.000. ok, Ahí se me bien. asignan a mí. Y tenemos un cliente en particular, pero sí, esa sería como una regla general súper práctica. Todos los clientes, o sea, que haya un referente por cliente y todas las solicitudes se le asignen automáticamente, excepto que no cumpla este parámetro del valor FOB. Ujú. Y existe un cliente que si cotiza un tipo de servicio lo cotiza Nicolás y si cotiza otro servicio lo cotiza Ornella. Pero también se puede aplicar el filtro si el servicio es RDDP with IOR, cotiza Nicolás, si es RDDP solito, cotiza Ornella. Ok, Bien, una vez que sigamos. yo cargue, Gracias, Ro. no, por favor, una vez que yo cargue esto, voy a rutas y cargo el país de origen y el país de destino. Estados Unidos, Colombia. Y en Content tengo que cargar qué equipos voy a mandar en esta solicitud. En este caso, el cliente me había dicho que era un solo equipo con este part number. Si yo acá tuviese 20 equipos, tengo que pararme sobre el 1, hacer clic derecho e ir agregando las líneas una por una. Se imaginarán que cuando tenemos solicitudes de 200 ítems, esto nos lleva un montón de tiempo. SAP sí me permite, si yo tuviese, que para algunos clientes existe, copiar un Excel. Es decir, no lo tengo que copiar en sistema, sino yo para ciertos clientes tengo un Excel con los equipos que mandan siempre, selecciono las líneas que quiero copiar y las pego. Pero sí o sí las tengo que dar de altas manual. Acá, por defecto, cargamos genérico. Pero lo ideal sería que yo acá cargue el part number del ítem. Ceci, vos acá ayúdame, porque si el ítem alguna vez estuvo en el warehouse, este part number que yo les voy a copiar acá, está ingresado en nuestro sistema y me debería traer automáticamente los campos que yo alguna vez haya completado. Ejemplo, las dimensiones. Ceci, algo que Sí es así, pero no lo colocas en description, ¿no? O sea, si el part lo number pondría está claro, acá. lo tenés que colocar ahí y ahí te va a traer toda la información. Te trae todos los datos que esté guardado, ¿no? Ya sea pesos y dimensiones, si tiene un FOB asociado a ese ítem para ese cliente, también te puede traer el FOB, el HTS, incluso hasta el made in. Bien, en este caso sí lo teníamos en sistema y automáticamente me completó estos dos campos y las dimensiones. Lo único que debería cargar a mano es la posición arancelaria, el valor FOB
las cantidades que quiero enviar y acá los bultos que voy a enviar. Acá hay que hacer como salvedades. A mí me gustaría perdón, voy a ir un segundo al mail antes de hacer la salvedad. Ellos me dicen que va a mandar todo en un pallet de 48 por 40 por 30 y 160 kilos. Si yo veo las dimensiones que tengo cargadas en sistema, es muy probable que todo esto es mucho más chico de lo que me dice el cliente que va a enviar. El cliente me dice que va a enviar un pallet de 160 kilos y esto me da que debería ser un pallet más chico. Ahí hay una discrepancia. Lo que voy a optar es usar lo que me dice el cliente. 48 por 40 por 30. Y esta conversión de kilos a libras lo hago con el celu o con una plani, pero sería ideal que lo pudiera en sistema. Tenemos que tener, claro, una herramienta de conversión. Claro, yo cargué los kilos y directamente me lo transformé a libras, 352 libras. Lo mismo con los centímetros. En este caso me lo pasaron en inches, pero la realidad es que el 90% de los clientes usan centímetros. $10 items y cada uno cuesta... Acá, Ceci, hago una pregunta, que es cuando los datos que cargan en el ítem, ahora, en esta instancia, ¿se trasladan al item management de alguna manera para que cuando ese ítem ingresa en el warehouse se pise esa información o no muere acá, digamos, no tiene trazabilidad ese dato? No, nada, o sea, nada de lo que se coloca en el quotation tool se guarda automáticamente el ítem. Se tendría que abrir el ítem y guardar la información dentro del ítem. Es decir, esta HTS no se asocia automáticamente acá. Es una data que queda solamente en el quotation tool. Si mañana yo cargo este número de ítem, sale en blanco de nuevo. Claro. Ese punto, Gustavo, Esteban, Bani, son... cuando yo les hablaba, les mencioné hace un rato lo del datasheet y todos estos datos que nosotros vamos capturando en el proceso de cotización, después, al momento, no tenemos forma de capitalizar eso que tenemos, ¿no? O sea, lo ingresamos en la cotización solo para que salga una cotización y después no podemos usufructuarlo ni para una segunda cotización, porque para que se genere en la base de datos, o sea, digamos, efectivice un dato en la base de datos, tiene que estar a través de Item Management, que es otro módulo que impacta, se genera a través de otras transacciones que tienen que ver con shipment y toda la parte de inventarios, digamos. Entonces, el trabajo que hoy hace Rocío acá, mañana aparece el mismo item y lo tiene que volver a hacer, ¿no? ¿Lo correcto, Ceci? Si es que esta carga no llegó a convertirse, si es que este QT no terminó convirtiéndose en una operación. Si solo estoy cotizando este ítem, estos datos que está invirtiendo ahora Rocío este tiempo, lo tengo que volver a hacer. Tal cual, y así se convierte en operación, también lo tiene que volver a hacer, porque la data ahora para que te la pueda llamar se tiene que guardar en diferentes tablas. Por ejemplo, en el item master data se tiene que guardar todo lo que vienen a ser características del producto, ¿no? De la partida arancelaria, si lleva licencia, pesos, dimensiones, made in. El FOB no se guarda desde la tabla de item master data porque puede estar asociado distinto FOB para distinto cliente o incluso hasta para un mismo cliente. Entonces eso se guarda en otra tabla que se llama FOB, pero tiene que ser procesos específicos relacionados a la tabla de item master data o a la tabla de FOB. Si eso no se guarda en ninguna de esas dos tablas, nada de lo que se está llenando acá manual queda guardado, digamos, en esta data maestra. Hay que volver a llenar todo desde cero. Esa es una de las grandes dificultades que tenemos como para volvernos cada vez más inteligentes nosotros, ¿no? Como que la información queda en compartimentos estancos. Sí, la reutilización. Estamos hablando sobre cómo poder reutilizar estos ítems. ¿No? Tal cual. Exacto.
y formas de actualizaciones automáticas. Eso que mencionaba Ceci, el valor, porque también tiene dificultades nuestros negocios relacionadas a eso. El valor de un ítem lo puede mover, no sé, Dan y lo paga $100, lo muevo yo o lo compro yo, lo pago 50. Es el mismo ítem, pero tenemos distinto poder de negociación con los proveedores. Eso también ahí nos dificulta un poquito el registro de los datos. Para ponerlo como requerimiento formal, reinterpreto lo que acaban de contar. Lo que está haciendo Rocío acá es cargando un ítem de un material en una cotización, ¿sí? Que tiene varias características, peso, tamaño y demás. Y identifica un material, ¿no? Una ID que identifica un material. La expectativa es, lo que requieren es, mira, esta tarea la hacemos por cada cotización, cargamos N cantidad de material, algunos 5, 10, dijo el ejemplo de Rocío, algún caso extra tengo que cargar hasta 200, bueno, y la expectativa es que cada vez que cargan un ítem en una cotización, eso genera una base de datos, de conocimiento, que ustedes después puedan reutilizar en futuras cotizaciones si es que les cabe el mismo ítem. Y además, inclusive pueden llegar a modificar el ítem y eso debería generar un nuevo ítem en la base de conocimientos, como para que a medida, bueno, nada, puedan buscar en una base si hay algún ítem que coincide exactamente con las características del ítem que le pasó al cliente, ¿no? Así es. Sí. Ahora, actualmente, lo que usamos es, hay un query, por ejemplo, en este caso el cliente me pasó la posición arancelaria, pero tengo un cliente que siempre me cotiza el mismo producto y a veces me lo pasa a la posición y a veces no. A mí me encantaría que yo, una vez que cargue el ítem, me la traiga ya a la posición arancelaria. Lo que hacemos ahora es decir, yo me acuerdo que eso lo coticé otra vez. Voy a un query, busco por el nombre, me fijo en qué documento lo di de alta y si en ese documento tenía posición arancelaria. Y de ahí lo copio y lo pego en esta. Pero eso es porque me acuerdo que lo cargué. O sea, es lo que hacemos actualmente. Pero a mí lo que me gustaría, es decir, yo para ciertos clientes siempre muevo los mismos ítems, que exista como una base de datos de que este cliente siempre me mueve este ítem y ya estén con la data completa. Posición arancelaria y al menos las dimensiones. Como decíamos, el FOB va variando. Hay veces que lo declaran $100 y hay veces que lo declaran 75. Bueno, ok, pero el resto de la data ya no la tengo que cargar manual. Hay un montón de cosas como usuario que a mí me gustaría, pero prefiero mostrarles ahora cómo es el sistema y después les cuento cositas que a mí me gustarían y ustedes obviamente me van a decir más ideas. Una vez que esta solicitud está lista, se la tengo que compartir al área de operaciones. ¿Cómo se lo comparto al área de operaciones? Agarro el mail del cliente, lo reenvío. Se me abrió en esta pantalla. Lo reenvío y les digo, tengo que saber quién es la persona que tiene asociado Colombia. Operaciones ahora son 4 personas. Quien maneja Colombia es Franco. Ok, etiqueto a Franco. Y en origen, etiqueto a quien me va a cargar el aéreo, a pesar de que siempre es la misma persona. Obviamente tengo un template, Vicky. Hola equipo, ¿me pueden validar la QT? Acá pongo el número. Disculpen, Vicky. Con destino a Colombia. Y chequear requisitos.
Esto lo pongo también en el asunto del mail. Ay, copié cualquier cosa, les pido disculpas. Les digo, tengo el EQT 51583, de qué cliente es, qué servicio me pide, RDP, WIDOA, VIOA, lo mismo que yo cargué en sistema, el origen y el destino. Y con las dos barritas lo separo. Ahora bien, en el último tiempo hemos empezado a operar de otra forma. Antes nuestras cotizaciones siempre se operaban de manera formal, nosotros les decimos. Es decir, que sale de Estados Unidos, vuela por aerolínea, llega a destino, esa carga en destino la toma aduana, hace un proceso de liberación que toma ciertos días, paga los impuestos y se entrega al cliente final. Bien, como nuestro universo ahora cambió, hemos diversificado la forma en que operamos las cosas. Hay algunas cargas que siguen manteniendo este proceso y hay otras cargas que las cotizamos courier. Y hay otras cargas que las cotizamos consolidadas. Y así se abre un universo de formas de cotización. Pero eso acá, Ro, estamos entrando al universo del costeo. Pero soy yo quien le pide a Ops cómo me cotizan las cosas. ¿No debería mencionarlo? Sí, está bien, perfecto. En base a lo que el cliente me vaya a pedir, es cómo le pido operaciones que me coste esa operación. El primer input es si el cliente me va a pedir los documentos formales de liberación y de pago de impuestos. Si el cliente me pide los documentos que pague impuestos, tengo que cotizar formal. Acá, Estefi, no sé si... Sí, acá este es un árbol de decisión que armó Rocío, como les decía, con los diferentes modos de operar una carga. ¿En qué impacta esto? En la forma en la que operaciones va a aplicar el costeo, ¿sí? ¿En qué se basan estos criterios de decisión? Bueno, en las diferentes modalidades operativas que tenemos, ¿no? Va relacionado a qué? A los tiempos de tránsito que requiere el cliente, al grado de formalidad que el cliente requiere o no, o sea, la flexibilidad operativa que nos permite aplicar, a las formas que nosotros identificamos que podemos hacer más rentable un negocio. Lo que me da duda acá, que eso es algo que tenemos que llevar a discusión nosotros, interno, es si esta parte del proceso se va a mantener dentro del área de pricing y compliance o lo vamos a pasar a operaciones que es donde estaba antes históricamente este proceso de decisión. ¿Sí? Actualmente quedó dentro del área de pricing y compliance por una derivación o una deformación, digamos, de alguna manera de los procesos, pero lo que sí importa acá es la captura de los criterios que hacen que serían input necesario para determinar el modo de validación de los costos o la forma en la que vamos a terminar operando una carga, ¿sí? ¿Cuáles son los inputs que el área de pricing y compliance o quien está hablando con el cliente necesita tomar por parte del cliente? Necesita saber primero y principal si el cliente va a necesitar documentos de importación o no, ¿sí? Tenemos un porcentaje de clientes que nos piden los documentos de importación al momento de entregar la factura final, ¿sí? Al momento de entregar una factura final, por lo general, se incluye el POD, que es la prueba de entrega, en donde aparece la firma y los datos de esa entrega, y también aparecen, algunos clientes nos piden el documento de importación de aduana como prueba junto con la entrega para autorizar un pago. Ese dato, por lo general, lo tomamos en las conversaciones que se tienen al momento de dar de alta a un cliente o donde nos estamos conociendo,
¿Sí? Ese es un dato que deberíamos capturar dentro del CRM que después nos va a impactar en cómo cotizamos. En la transacción cotización, sí deberíamos capturar si el cliente tiene una fecha específica de entrega de la carga, es decir, un servicio day definite. Ahora no capturamos eso, pero es interesante. No sé, la semana pasada o estos días se nos activó una operación en donde el cliente nos dice, en primera instancia, mientras estamos haciendo el proceso de cotización, que lo tiene que entregar el 15 de enero y que la carga va a estar lista recién el 30 de diciembre. ¿Sí? Esos son datos que deberían quedar capturados, si los tenemos, en el proceso en la captura de datos para ser cotizado. En este caso, Quotation Tool, que es lo que trabajamos ahora, después veremos a dónde será. Eso también nos da si tiene una fecha de entrega, nos va a dar el input para saber qué tipo de servicio. Necesito un servicio expedite, necesito un servicio courier, en este caso, que a veces son más rápidos porque los procesos de aduana son más simplificados, ¿sí? En líneas generales, esos serían los inputs que disparan este árbol de decisión que muestra Rocío. Pero me parece que este árbol de decisión no tendría que estar incluido en el proceso de cotización, sino más del lado de operaciones. Sí. Ahí, chicas, igual le pido si nos pasan ese flujo que armaron y de todas formas, igual entiendo que cuando tengan definido si va a entrar dentro de esto o no, nos compartan los comentarios. Perdón, estaba muteada. Sí, obvio, se los comparto. Sí, les digo, está medio feo, no sé si está correcto. Fue a pulmón. No debe ser de No forma te da correcta. problema, es para tener ahí la visión general. Okis. Bien, entonces, pasando eso, pido que me coticen a Colombia, que me hagan el compliance de la operación y que me compartan tiempos de tránsito. Acá además sumo el resto de los equipos para que me coticen y se manda el mail. Y eso sería todo, al menos al momento de recibir la solicitud. No sé si quieren que ahora proceda con el momento de pricear, es decir, una vez que ya tengo los costos cargados, cómo continúa el proceso. ¿Les parece? ¿O Estefi? Me parece que debería, antes de ir a la parte a nivel de aplicación de precios, quizás Ceci, Sí. si vos podés mostrarnos la parte de la validación de los costos. Claro que sí. ¿Te animás? Déjenme Exacto. compartirles pantalla, sí. A ver, perdón para opinar. Hasta ahora vi definición de carga de datos requeridos, tipificaciones de la cotización, ¿no? Pero a ver, Rocío, no vi que hayas cargado, o me equivoco, costos. No, costos nada, solo Ok. di de alta la solicitud. Sí, hasta Sí. ahí. Bien, Ahora, bien. ahora yo voy con esa parte. Ok, Gustavo. dale. Un tema, Eh. Gustavo, perdón, antes de avanzar, Esteban y Vani, hay cosas que a mí me gustaría o que siento que harían el proceso más eficiente de la carga. Quieren que no está del todo listo. Se los dejo por mail, después quieren que lo charlemos o cómo prefieren que lo hagamos. Ese sería el to be, porque ahora nos mostraste el así. Claro. O sea, así hago ahora, pero así quiero hacerlo. ¿Sería bueno hacerlo? Sí, es muy importante que nos comparta o que lo veamos en alguna sesión. Por supuesto, Rocío. Es muy importante. Tal cual. ¿Prefieren que sea ahora o prefieren que ahora veamos costos y después los charlamos? Me parecería mejor ahora, ya que tenemos Sí. venimos viendo el cómo se hace actualmente, veamos también costos con cómo lo hacemos actualmente, después vemos qué puntos de mejoras identificás vos con el uso de la herramienta día a día. Ok, Ceci, entonces, perdón un segundo, te robo otro ratito. Dale.
Acá, por ejemplo, les vuelvo a compartir pantalla de SAP. Yo les Ujú. mostré que desde donde hago pickup y el destino lo cargo manual. Cosas que yo considero que podríamos mejorar es que yo si en principio cargué el origen y el destino, tuviese por cliente un listado de pickups usuales y deliveries usuales. Por ejemplo, Perdón. sí, Estos puntos, esto que estás mencionando ahora, Rocío, es los puntos que vos identificás que mejorarían tu día a día. claro, Ok, entonces quizás no me expliqué. Lo que quería decir es, sigamos con cómo usan la herramienta hoy en día, pasemos a lo que nos iba a explicar Ceci, después perdón, relevamos estos puntos de mejora que vos identificás. ¿Ok? Ogis, Si sí, no, sí, porque si no nos va a quedar nos va a quedar como cortada la explicación de la dinámica diaria. bien, Solo perdón, por eso, Ceci. pero perdón, quizá me explique mal. Gracias, igual, Rod, y después lo vemos porque comparto con Gustavo, es muy importante también identificar qué puntos ustedes tienen de mejora y ya que vamos a hacer algo de cero, lo más importante es eso también, ¿no? Ogis. Sigamos. Perfecto. ¿Me avisan si están viendo mi pantalla? Ah, denme un Todavía segundo, no. un mensaje que no puedo compartir. ¿Ahora sí? Ahora sí. Se cargan. Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, una vez Ro carga esto, manda un mail notificando a las áreas de operaciones de que hay una cotización para hacer, ¿no? Nosotros tenemos dos formas de costear, ¿no? Una es a través de Formulation y otra es a través de Costcar. Le voy a aplicar la de Formulation, que la idea es trabajar con esta modalidad porque es la que tiene una lógica y me parece que en temas de actualizaciones, de costeos, es mucho más fácil de llevar, ¿no? Una vez tenemos acá nosotros el origen, el país origen, la ciudad destino. En el momento, al día de hoy colocamos all en ciudad, no colocamos un identificador de ciudad, no colocamos Bogotá, por ejemplo, en el caso de Colombia, ni Medellín. Habría que revisar a futuro cómo lo hacemos, pero al día de hoy, para que funcione el formulation, colocamos all. Un segundo, me parece que es porque está Ro parada en la Qt. Esto Yo no sale salí. porque hay otro usuario. Entonces, como área de operaciones, nosotros lo que hacemos es validar toda la información que Ro coloca aquí y dependiendo de lo que tiene aquí, procedemos a cotizar, ¿no? Si el país, tanto en origen, el destino y el servicio están formulados, cuando nosotros tenemos varios botones acá, ¿no? Está el Refresh Costcar y el Refresh Formulation, ¿ya? Si apretamos Refresh Formulation, ahora le voy a explicar cómo se compone el Formulation, ¿ya? Si no me lanza ningún mensaje, significa que el HTS que colocó Ro está colocado en la tabla de impuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que SAP me va a calcular automáticamente el costeo de los impuestos. Entonces, cuando yo me voy a la solapa de Concept, ven que me arroja todos los costos. SAP me está diciendo que a mí mover esta operación me va a costar 3.153. Me coloca en el lado derecho, donde dice VP-Name, los proveedores asociados a cada concepto, ¿no? Tengo Hop, que es el proveedor para llevar al aeropuerto, la aerolínea aérea y nuestro agente. ¿Cómo SAP me calcula todo esto, no? Por los datos que colocó Ro acá, y yo manejo toda esta información desde un módulo que se llama Formulation. Bueno, son dos módulos en realidad. Vamos a ir al primero, Formulation. Y vamos a buscar Colombia. Me cortan si tienen alguna pregunta, por favor, ya. Entonces, bueno, acá estamos con Colombia. ¿Qué se hace en el Formulation? Se cargan todos los conceptos
que aplican un costo. Y en esta tabla, por concepto, se va formulando los distintos proveedores. Algo que no les comenté, perdón, es que si yo tengo más de un proveedor, SAP me genera las distintas configuraciones de opciones, ¿no? Si yo tuviera más de una opción acá, yo podría elegir otro proveedor, ya sea de línea aérea, de agente, de transporte terrestre al aeropuerto. En este momento solamente tengo una opción para Colombia, ¿no? En el caso, perdón acá Ceci, en el caso que tuviésemos más de una opción, uno cambia el proveedor y se actualizan los costos, ¿no? Entonces uno así es una forma de eligiendo. simular, por ejemplo, con qué proveedor nos saldría más barato. Sí, luego voy a probar con uno que tenga más de un proveedor para que lo puedan visualizar, ¿no? En esta tabla de formulation se va generando tanto el pricing y el costo que uno quiera asociar a esa venta, ¿no? Si ustedes ven acá, yo tengo nombres de cliente y en esta parte nombre del proveedor. Si yo tengo acá un proveedor, significa que solamente tengo una opción para ese destino, ¿no? Y los distintos clientes que voy formulando dependiendo de la rentabilidad que uno quiera asociar a ese cliente. Este que ven en mi espacio en blanco, ¿qué significa? Que si no está dentro de esta lista, el precio que se genere, si no está dentro de esta lista el cliente, se va a generar el precio del campo que está en blanco. Si está dentro de esta lista, va a tomar el que está asociado a ese nombre, ¿no? PSM va a tomar todo lo que esté formulado en la línea 3. Para AIT, todo lo que esté en la línea 4, ¿no? Pero si viene un cliente que no está, como Israel Cargo, por ejemplo, tomaría la línea 1. ¿Por qué? Porque no está asociado a ningún BP. Esa es la lógica que usa el formulation. Pero Ceci, Se va a combinar, sí. ¿Querés explicarle, por ejemplo, en este caso, qué línea de costo estamos viendo, ¿no? Ahí vemos que pertenece al grupo de gastos de destino, Destination Charges, ahí arriba. El concepto que está acá formulado, que tenemos los costos cargados, es el retiro de guía, que es uno de los gastos de destino cuando una carga es aérea. Ahí te dejo, Ceci, seguir. Y la tabla Sí. muestra. Muy bien. Y acá ven que origen lo tengo en blanco, ¿no? ¿Por qué? A diferencia del COSCAR, que luego se los voy a contar porque es una herramienta que no fue muy bien pensada en su momento. ¿Qué es lo que hace? No importa cuál sea mi origen, si yo tengo este destino Colombia, este gasto va a ser siempre para determinados servicios que los asocio aquí. Por eso es que no va determinado un origen, a diferencia del COSCAR, que el COSCAR sí lo tengo que crear sí o sí con un origen y un destino. Acá no. Acá lo que hace el sistema por atrás es asociar, es decir, si yo no tengo ni un origen, pero tengo este destino en el Quotation Tool y está asociado a estos servicios, listo, este concepto lo voy a llevar. Si no está asociado a este servicio, no lo voy a llevar. Es la lógica que funciona. Bueno, luego tenemos la fecha de creación, la fecha de vencimiento de esta configuración para que el sistema no lo pueda calcular automáticamente y me dé error. Entonces, el formulation, las partes principales son, primero, lo del grupo, el nombre, el destino. Pueden haber COSCAR o formulation asociados a un origen y destino. Eso se da más que todo con los fletes aéreos, que sí o sí tengo que tener un origen y destino. Pero para todo lo que viene a ser gastos de origen y gastos en destino por separado, se mantiene con uno de estos dos campos llenos y el otro vacío. ¿Tienen alguna duda hasta acá o no? Sí, la primera y muy importante es Sí. todos estos datos que ahora los tenés en SAP, ¿cómo se actualizan? ¿De dónde salen? ¿El valor de cada ítem o el costo de cada ítem? ¿Cómo se actualizan? ¿Desde dónde? Bueno, Toda esa información. primero, digamos, se pretende que sean tarifas acordadas con los clientes. Si no se llega a acordar una tarifa con el cliente, se puede usar algo histórico y se van formulando. ¿Cómo se hace manualmente? Se crea como una parametrización de los conceptos que se manejan en determinados destinos y se viene y se formula acá. Entonces, aquí vas a ver que tiene como una parte de mínimo en caso de que aplique, porcentajes que necesitas que aplique como un variable en la fórmula. Acá tú puedes colocar la fórmula, acá viene otro porcentaje,
Y bueno, va formulándolo. En realidad es una tabla de formulación que se maneja manualmente. ¿Cómo se actualiza? Manualmente también. Y puedo formular conceptos sobre otro. Por ejemplo, yo podría tener un costo en la línea del vendor, que vendría a ser esta de acá, la línea 12, y podría decir que quiero marginar sobre esta línea. Ok. Em, Luego, perdón, algo más que tiene esto, manejamos tokens, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo va para formular? Te voy a hacer el ejemplo. Quiero formular un aéreo, ¿no? El aéreo voy a cotizarlo sobre el peso. Entonces, hay un token que va y me hace la búsqueda del peso en el quotation tool para multiplicarlo por la tarifa que tengo cargada en mi aéreo. Ahora, te voy a mostrar algo más, porque acá vos ves que son fórmulas, pero hay conceptos que no llevan una fórmula directa, llevan un asterisco, porque llevan una fórmula muy por atrás, que te voy a mostrar, que va y llama datos de otra tabla. Por ejemplo, los aéreos. ¿Ves que en la fórmula tengo un asterisco y luego que me llame el campo del asterisco? ¿Qué es lo que hace esto? Para que SAP me traiga las tarifas aéreas actualizadas, que también las actualizamos a día de hoy manualmente, hay una tabla de aéreos. ¿Cómo funciona esta tabla de aéreos? Yo puedo colocar mi X cantidad de vendor asociados a un origen, a una ciudad de origen, a un país destino y a una ciudad de destino, que en este caso lo tenemos todos all, con la tarifa de un mínimo a cobrar. Cuando yo abro acá, tengo este mínimo a cobrar y luego tengo estos variables según el rango de peso en lo que cae. Entonces, lo que hace este asterisco por atrás es ir y buscar el peso de quotation tool y venir a aplicar las lógicas que tengo grabada acá, ¿no? Si tengo un mínimo solamente de freight, o en el caso de Amerijet, no solamente me aplica un mínimo en freight, también tengo un mínimo de fuel, de security, de screening y un variable que aplica sobre el peso. ok. Ahora te consulto, ¿Ya? todos estos datos que vos me decís que actualizás a mano, ¿de dónde los obtenés? De las líneas aéreas. De las líneas aéreas, recibimos un tarifario en PDF, hay una persona a cargo que se encarga de ver si hubieron ajustes o no. Si hay ajustes, lo trabaja en una planilla Excel, luego me la comparte y yo procedo con la actualización. Ok, pero por ejemplo, la línea aérea les envía por mail las tarifas que corresponden al mes, o cómo es la Sí, sí, comunicación, cómo obtenés ese PDF. depende de cada aerolínea, ¿no? Hay Bringer te actualiza la tarifa trimestralmente, hay otras aerolíneas, creo que Air Canada te la actualiza mensualmente. Todo eso, la persona que está a cargo se pone en contacto y se la solicita, a no ser que se la envíen. Depende de si ella ve que no se la mandaron en la fecha que ella tenía predeterminada que le iban a recibir, se la pide. Otras veces se la mandan directamente sin solicitarla. Ok, Acá, Esteban, ahí creo que vamos a tener que hacer un trabajo de listar los tipos de vendors y ver cuáles nos permiten tener alguna especie de automatización, porque particularmente con las líneas aéreas, nosotros en algunos casos nos manejamos con GSAs, que son como una especie de distribuidor minorista de flete, ¿no? Porque el volumen que nosotros como freight forwarder a lo mejor tenemos, o alguna licencia, IATA, bueno, no queremos entrar en tanto detalle, pero no nos permite comprar a una aerolínea directa, o a lo mejor a través de estos GSAs, que son quienes, que son distribuidores de alguna manera de aerolíneas, o como si fuese una agencia de viajes de alguna manera, entre que vos compres claro. tu ticket de aerolínea o lo compres a la agencia de viajes, bueno, a lo mejor obtenemos mejores tarifas. Cuando, digamos, estos GSAs, algunos quizás tienen alguna especie de integración o automatización que nosotros no hemos explorado. Podemos integrar bases de datos o tipo Excel, o también podemos explorar alguna especie de digital freight forwarders que a lo mejor sí tienen acceso a cotizadores web que existan y que podamos hacer alguna especie de integración, automatización o lo que fuere. Ok.
Otra consulta, ¿todas las aerolíneas o la gran mayoría les pasan los datos de la misma forma, es decir, en un PDF vía mail? No, Mayormente hay algo. sí, pero no un formato. No es el mismo Ok. formato. Sí. Pero Ceci, también, ahí estamos hablando del universo de Formulation, ¿no? Pero por ahí, cuando no estamos trabajando con un Formulation, se está haciendo una cotización ad hoc, se pide la cotización puntual, ¿no es cierto? Sí. Asumamos que es un Sí. destino raro, US, Cambodia. Bueno, dentro del PDF que te manda la aerolínea, Cambodia no va a estar listado, va a haber que ir a consultar puntualmente por ese destino y la tarifa en ese momento. Y esa Ok. consulta es vía email. Pero Esa existe, consulta también se hace vía mail. Bien. sí. Y no todas las Ahí aerolíneas te Esteban, ofrecen servicio a todos los países. Ese es claro, otro no punto. todas, exacto, también, no todas las aerolíneas ofrecen a todos los países. Ahí hay un trabajo para hacer. No digo que lo vamos a resolver ahora, pero sí al menos explorar cómo deberíamos hacer el setup de la solución para que eventualmente nos permita tener vinculaciones, porque ahora, digamos, esta forma que nosotros tenemos es histórica. De hace 1000 años que se hace de la misma manera, pero hay otras formas que no hemos explorado con otra especie de proveedores que también podemos explorar, ¿no? O sea, este proceso tal cual como lo estamos plasmando ahora, definitivamente hay que repasarlo. Sí, 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 porque bien. también tiene sus problemas para cotizar los courier, por ejemplo, ¿no? Que eso vamos a hacer cuando ya sea lo que queremos tener. Ahora es un problema el tema de los courier, así como está plasmado. Sí. Sí, Bien. perdón, Esteban. No, creo que por el momento va bien. Ok. Luego Ahora, tenemos, sí, perdón. un punto que me quedó medio flojo es el cómo conectamos estos costos con la solicitud que estábamos viendo que nos estaba mostrando Rocío. ¿Cómo conectamos estos costos? Claro, la aplicación de Claro. las formulations al QT que te hizo Rocío. Bueno, Ahí va en la pregunta más realidad, técnica. O ya se lo explicaste lo de la fórmula y me distraje. sí. En realidad, voy a volver a entrar y voy a buscar Colombia, ¿no? Vamos a ir a los cargos en destino. O bueno, Ujú. perdón, vamos a empezar con lo de US, ¿no? Vimos que el origen de esta cotización es US. Dame un minuto. Acá. US. ¿Cómo se va aplicando? Voy a entrar por lo que es US, ¿no? Lo que hace el sistema y viene y busca acá cada tabla según los conceptos que han sido configurados. Es decir, déjame minimizar esto y abrir el Quotation Tool para ver si así va a ser un poco más claro, ¿no? Volvemos acá, ¿no? ¿Qué me dice el QT? Tengo una carga que viene de origen US mía, ¿no? Bueno, entonces, cada concepto va a tener asociado un origen, un destino, un servicio. Entonces, venimos acá, por decirte algo, insurance, ¿no? Insurance tiene origen US, tiene asociado el servicio que colocó Ro, que es un RDP con IOR y IOR. Entonces, este concepto me lo va trayendo. Entonces, lo que va haciendo el Quotation Tool es ir repasando todo lo que está asociado, configurado en este QT, asociado en el Formulation. Entonces, en origen va a ir uno por uno, viendo que coincida el origen con el servicio y lo va a traer solo. Y va así uno por uno. Cuando llegue en Destination no le importa por qué, porque si el origen es US, el insurance va a aplicar, digamos, independiente de que a veces el cliente no lo pide, esa va a ser otro deseo para ver cómo lo trabajamos más adelante. Pero viene y hace las validaciones con el origen y el tipo de servicio. Si coincide el origen y el tipo de servicio, lo lleva y lo formula tal con la fórmula que está acá. En este caso, está formulándolo, digamos, con un mínimo, que en este caso es 0, para la fórmula de la línea 1, el FOB más el freight por el porcentaje de seguro que queremos cobrar costear, según nuestros proveedores. Entonces, lo va trayendo uno a uno así. Para el Delivery to Airport, lo mismo. Es exactamente lo mismo, pero aplica en distintas formas según la base de cálculo que necesitemos aplicar, ¿no? Esto es con un mínimo o por peso. Acá, cuando se vaya a implementar, vamos a tener que cambiar la lógica, lo conversamos luego, pero por el momento es así.
No sé si eso responde a tu pregunta, Esteban, porque es así uno a uno. Es un poco repetitivo, pero es así uno a uno. Para cargos, por ejemplo, en destino, voy a buscar ahora Colombia, porque es lo que estamos viendo. Y te voy a hacer un ejemplo para que lo puedas ver. Colombia. Bien. Para Colombia es lo mismo. Hace la validación de que el destino sea Colombia, que el servicio esté acá y me trae retiro de guía. Si te das cuenta, me trae retiro de guía, esto es para los aéreos. Yo no tengo ningún servicio configurado como marítimo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un quotation tool creado con, digamos, que es vía marítima y el destino es Colombia, esto no me lo trae. ¿Por qué? Porque es un retiro de guía aérea y dentro de esta configuración de servicio no está. Ahora, vamos a ver qué es lo bonito de esta herramienta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué antes pasaba con el Costcar a diferencia del Costcar? Vos tenés un Costcar por cada servicio, origen y destino distinto, lo que es un dolor de cabeza, porque si te vas dando cuenta va variando una que otra cosita, digamos, por ejemplo, el RDP con IOR, a diferencia del RDP, lo único que tiene es que se le quita el IOR, pero sin embargo, ¿qué pasaba? Había que hacer como todo de cero para poder cotizar un servicio. Con el Formulation no pasa eso, por ejemplo, vengo yo y digo, ok, el cliente no quiere que le cotice un servicio puerta a puerta, quiere un RCIP, actualizo, y esto que te estaba mostrando Esteban, me va a traer solamente los conceptos asociados al RCIP. ¿Qué significa? Que yo no tengo gastos en destino, solamente hay gastos en origen y gastos internacionales. Porque cuando fue a buscar al formulation, digamos, los gastos de destino, en los gastos de destino no encontró este servicio. Buscó Colombia, buscó RCIP y no se los trajo. Entonces dijo, ok, para esta lógica no aplica gastos en destino. Y así el sistema va diciéndome el costo según el servicio que yo estoy cotizando. Ok. Bien. Sí, fuiste respondiendo a mi pregunta original, fuiste respondiendo a otras que me fueron surgiendo mientras ibas dando la explicación. Quiero ir un poco más atrás todavía. Bien. ¿Cuál es el input? Quiero ver cómo lo pregunto porque recién Steffi me ayudó mucho con la traducción de mi pregunta, pero quiero ver cómo lo pregunto mejor. ¿Cuál es el input o cuál es el disparador de todo este proceso que vos haces? Entiendo que es la creación de una solicitud y la asignación de esa solicitud a vos, digamos. Pero No, vamos a espérate. ese punto si se puede ir. Mira, Esteban, volvemos unos pasos para atrás. Rocío lo que hizo, Rocío recibió los datos de la carga que necesita ser cotizada. Ella abrió SAP y creó esta herramienta Quotation Tool. El Quotation Tool dentro del universo de SAP es donde se realiza como la conversación entre el área de Pricing y Compliance que recibe la solicitud de cotización del cliente y el área de operaciones que le asigna un costo a esa solicitud que Rocío plasmó. Bien. Operaciones puede realizar esa asignación de costos de dos maneras. En el caso de que el país cuente con lo que Ceci mostró recién, que es el universo del formulation, es decir, con tarifas preseteadas para ese origen, para ese destino y para ese item. Tienen que cumplirse esos tres requisitos. Okay. Yo tengo tarifas para ese origen, tengo tarifas para ese destino y tengo tarifas para ese item con esa posición arancelaria, tarifas precargadas en SAP. ¿Cómo las precargo en SAP? Con todo lo que te mostró Ceci recién. Claro. Da gastos de destino, el concepto del gasto de destino, la fórmula, Claro. el proveedor. Que son todos estos datos que las aerolíneas o las empresas nos mandan por mail y se cargan en SAP y demás. Y es todo un proceso en paralelo. El área de operaciones se dedica a ir tratando de convertir la mayor cantidad de ítems de servicio y proveedores en formulations, porque eso a nosotros, y plantearle su rutina de actualización a ese formulation, ¿sí? Bien. Porque eso es lo que nos permite a nosotros que el costeo sea de manera inmediata. Entonces te decía que Rocío plasmó la carga del cliente. Una vez que la plasmó, le avisa a operaciones. Che, este quotation tool está listo para que ustedes lo validen.
entra el área de operaciones, abre este quotation tool, lo mira y dice, este origen, este destino y este país puede ser validado por formulation, ¿sí? Y ahí, Ceci, te dejo para que vos le muestres. Es donde está Ceci Claro. ahora parada, ¿sí? Lo que te mostré Genial. ahora es lo que está detrás de que algo se puede ser validado por formulation. Ok. Claro, o sea, ¿cuáles son los inputs importantes para saber si algo puede ser cotizado automáticamente? Si quieres verlo de esta forma, o sea, ¿qué es lo que hace SAP para de entregarte los datos de una cotización automática? Primero, voy a volverte a cambiar el servicio a un RDP, que es el servicio más completo para que veamos los impuestos también. Mientras Ceci cambia tiene que tener... el servicio, Esteban, este quotation tool, como te decía, es el documento en donde se van a confluir los costos y los precios de venta, porque después que Ceci termine, este mismo documento vuelve a ser trabajado por Rocío y aplica la tarifa de venta. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener, no? Tiene que tener un HTS. Si yo no tengo un HTS, me va a calcular mal los impuestos. Si Es el tengo código HTS, arancelario, el HTS. exactamente. No hay problema. Si tengo el HTS cargado, pero no está en la tabla de impuestos, también es como no tenerlo. No me va a cargar automáticamente. Sí me va a servir para ir a rastrear y averiguar qué porcentaje paga de impuestos, pero no me lo hace automático. Sí lo puedo cargar y para que lo haga más adelante, pero hasta ese momento no. Entonces, tengo que tener esta data que es importante para que Formulation siga. Tengo que tener el FOB, que es súper importante porque tiene el Formulation tiene base de cálculos que se atribuyen al FOB. Es importante tener este peso, el servicio, el origen y el destino. Teniendo toda esta información completa, el Formulation me es funcional siempre y cuando ese destino esté configurado para usarse, ¿no? Ya, ¿cómo SAP interpreta, digamos, todo lo cargado Perdón, dentro de este perdón, Ceci, Formulation? te corto un segundo porque justo Vani levantó la mano, no sé si por ahí después, si con No lo que lo vi. seguís Perdemos explicando la se nos va. Sí. Sí, yo quería consultarte, el código arancelario, ¿quién lo carga y también de dónde sacan esa info que entiendo que la van actualizando? Y en base a eso después sale arraigado Mayormente lo carga el comercial si el cliente se lo entrega. Si no se lo entrega, tratamos de hacer la búsqueda y ver el HTS que más se acerca a ese producto para colocarlo nosotros manualmente y poder cotizarlo. Ok, pero digo, ustedes tienen un listado hoy actualmente de todos los códigos arancelarios. De todos no, tenemos algunos, ¿no? Por ejemplo, si estás viendo mi pantalla, Rosy, si querés hacer la pregunta, voy a buscar Colombia. Ok, yo acá agrego, Vani, esto era parte de lo que decíamos. A mí algunos clientes me pasan la posición arancelaria, pero otros no, pero yo sé que en algún momento lo coticé. Y sé que para que la coti salga automática sería ideal que yo se los comparta operaciones. Entonces voy a un query, me fijo si ya lo coticé antes y si esa vez que lo coticé yo tenía la posición arancelaria y de ahí la busco. Ok. Por ejemplo, para Colombia tengo cargado estos HTS, pero puedo ir a un destino, vamos a buscar alguno que yo sé que no lo tiene. O bueno, Vanuatu. No tiene ninguno, ¿viste? Todo depende de cómo he ido poblando la data. Esta data es muy manual y lo que queremos buscar a futuro es hacer una integración con una página que nos pueda proveer toda esta información y mantenerlo actualizado. Ahora, punto importante en el tema de las tablas de impuestos, no es solamente ahí te tener hago los una consulta. impuestos. Sí. Antes de seguir, ¿esa página que mencionás es una página que vos hoy en día estás consultando o es una idea que crees que existe esa página? No, ya es algo que averiguó Steffi y se puede realizar, digamos. Todavía hay como que al final algunos detalles, contratar el servicio, pero creemos que sí se puede hacer una integración. Ok. Pero al día de hoy, si no tenemos ese HTS, se va a esta página
se ve lo que paga esa partida arancelaria y al día de hoy no se agrega acá. Lo ideal es que se vaya agregando para que las próximas cotizaciones ya se considere ese HTS, ¿no? Y ya tengamos registro en nuestro sistema. Se hace el cálculo manual y se lo coloca. Eso es lo que está sucediendo ahora, que estamos tratando de cambiarlo un poquito. Pero bueno, ¿qué pasa? Acá no solamente cargar los HTS, no. Tú cargas los HTS y tienes que colocar ese HTS, qué cantidad de impuesto pagas. Por ejemplo, vas a tener en destino como Colombia que pagas impuestos y el VAT. Pero vas a tener en un destino como Brasil que paga como 6 impuestos. Entonces, cada impuesto tiene que estar relacionado a un HTS. Si yo tengo 5 impuestos, tengo que tener 5 veces el HTS con el nombre de cada impuesto y formulado con la base de cálculo. Cuando hablo con la base de cálculo es porque cada concepto puede tener una base de cálculo distinta. Una puede ir sobre CIF, otra puede ir sobre CIF más el impuesto, otra sobre CIF más el impuesto, no sé, más el, no sé, algún valor fijo que también ha pasado, que ellos colocan. Entonces, todo eso se va formulando por cada país, por cada concepto. Y esto lo tenés en esta tabla. Es así como SAP te lleva a calcular y a entregar el valor. Si yo no lo tengo en esta tabla, o si coloco uno que no corresponde, por ejemplo, vamos a volver, voy a colocar el HTS de Colocorro, pero le voy a colocar un 1 por delante. Voy a hacer Refresh Formulation y lo primero que me dice es que ese HTS no existe. ¿Qué quiere decir este mensaje? Que yo voy a tener una cotización, pero me está alertando que los impuestos no van a, puede que no estén correctos. ¿Por qué? Porque no existe este HTS en esa tabla. Entonces, me va a traer todo, me va a traer los taxes, pero en base a la data que, por ejemplo, los taxes, ¿por qué me lo trae? Porque aplica el mismo porcentaje para cualquier HTS. Entonces, también el sistema tiene una forma de decir, taxes, o sea, si un porcentaje te aplica a todos, te lo aplica a todos, no necesitas colocar uno por uno. Pero si los duties aplican distinto a determinados HTS, sí tenés que aplicarlo, por eso me los trae en 0, ¿ven? Entonces aquí se hace el cálculo manual, viene la persona y coloca, ok, esta carga paga 550 de impuesto, update. O lo otro que puede hacer es decir, Ceci, este HTS yo no lo tengo, lo cargamos a la tabla de impuestos, lo configuramos y lo trae automáticamente cuando yo vuelvo a hacer el refresh formulation. Sé que es mucha data porque es como la lógica es un poco compleja cuando no estamos familiarizados, pero a medida que se vaya metiendo mano, van a lograr entenderla. Digamos, lo importante acá, para que no sea tan complejo, es dividir, digamos, los grupos de NEI. Los grupos de NEI facilitan la visibilidad de cómo se tiene que cotizar, digamos, Origin, Charger, International Shipping, Destination, y Duties and Taxes. Esto es lo que le va a dar la facilidad, digamos, el poder agruparlo y decir, ok, mayormente estos conceptos aplican cuando es un RCIP ya familiarizado también con las Incoterm. Eso por el lado de formulation, sí. Buenísimo, gracias por tu explicación y participación. También Rocío, por supuesto, estamos llegando cerca del horario y quería hacer un cierre. La parte que mostró Rocío es una parte más, operativa y que la entendimos y me parece que no es necesario hacer un doble clic, pero la parte de Cecilia me parece que es el corazón de la gestión de la data. Así es. Y nosotros lo que, bueno, lo comento acá, digamos, vamos a repasar esta parte de Cecilia viendo el video que estamos grabando, vamos a trabajar con Esteban y con Vanina para hacer preguntas y vamos a pedir una nueva sesión con Cecilia para ir más en profundidad en algunas cuestiones. Te vamos a ayudar, Cecilia, a mandarte preguntas o definiciones de qué es lo que queremos ver de lo que nos mostraste para que vos también te prepares. Y pensá también, Cecilia, que también queremos escuchar es, ya algunas dijiste, pero es qué oportunidades de mejora encontrás vos, qué tablas esperás o cuáles son las tablas o las bases de datos que les llevan mucho trabajo
mantenerlas actualizadas y destacarlas para decir, mira, estas nos llevan mucho trabajo y no encuentro, o sí tengo una idea de cómo podríamos llegar a mejorar esta gestión, ¿sí? Bien. Gustavo, para eso también Rocío tiene de su parte También dijo, sí, no muchas pudimos sugerencias. escucharlo, Y perfecto, tengo pero un- también lo que llegamos al corazón, lo que maneja Cecilia es del corazón de los costos y la base de datos y nos parece muy importante, porque ahí quizás hay oportunidades de mejora, Cecilia, ¿sí? De Sí, hay optimización, varias. y entonces ahí le vamos a poder dar algunas, digamos, mejoras reales al nuevo modelo de cotización que implementemos, ¿sí? de hecho, Gustavo, como ustedes tienen divididas las sesiones por temáticas, ¿no? Como la aplicación, hoy, por ejemplo, teníamos que cubrir el tema de la aplicación de los duties y taxes. La próxima sesión, costos logísticos de origen, y así lo tenemos dividido. Bueno, básicamente, cada uno de esos temas que tenemos identificados para cada una de las sesiones son un deep dive en lo que Cecilia nos acaba de mostrar, ¿no? Ella le mostró a ustedes costos de origen, costos de destino, bueno, es lo que se estipula cubrir en cada una de las sesiones. Bien. Así Igual, que, o sea, con esto confirmo lo que vos decís, el módulo de formulation para lo que está actualizado, y si no, la aplicación de costos ad hoc es el meollo de la herramienta que tenemos que desarrollar y la solución. Lo que hemos visto hasta ahora, tanto por el lado de Carolina como por el lado de Rocío, tiene más que ver con workflow y con CRM. sí, correcto. Esto es la herramienta pura cotizador que necesitamos mejorar. Sí, tal cual. No, y aparte, a Cecilia yo la hubiese frenado 10 veces, pero no quise frenarla porque hay temas que pasaste rápido, Cecilia, y que me gustaría entender más a detalle, ¿se entiende? Y no te frenamos para que nos pegues un pantallazo, pero bueno, tenemos que ir Ahora, Gustavo, acá te hago una pregunta. Acá, como yo le hacía el resumen a Esteban, en esta herramienta Quotation Tool, que es el meollo del cotizador, la primera parte, Rocío hizo el input del cliente, en la segunda, Cecilia representando el equipo de operaciones, ¿no? Nosotros tenemos ahora una parte de operaciones US que hace el input de origen y operaciones internacionales hace el input de destino, pero hace el input del costeo. Y después de este documento Quotation Tool vuelve a Rocío, donde ella aplica el pricing, que también tiene ahí un doble clic para hacer. No sé si eso querés que lo cubramos en la sesión de mañana, así terminan de ver el pantallazo general de Quotation Tool, por más que esté medio agarrado con alambre algunos conceptos, y después empezamos a hacer doble clic en la parte de costeo formulation, o querés que profundicemos en Ceci, y eso nos va a llevar 2 o 3 sesiones, y después retomamos con Rocío. No, nos parece bien. Continuemos mañana con el siguiente proceso. Por eso tampoco la frené a Cecilia, porque si no le hubiesen frenado muchas veces. Sí, porque además es súper técnico. Sí. Y tiene muchísima info, muchísimo. Perfecto. Entonces, para mañana retomaría en este mismo ejemplo que tenemos, chicas, como para que nos quede ahí en draft esto, retomaríamos desde que Cecilia termina de aplicar a través de Formulation los costos, y a partir de ahí lo toma Rocío para terminar de aplicar el pricing. Y cerramos. Ok. Solo aviso, mi parte que vuelve es igual de sencilla o no tan compleja como lo que hizo Ceci, así que va a ser como otro pantallazo. Tiene un poquito más de profundidad, pero nada tan complejo como lo de Ceci. Sí, viene a ser casi lo mismo, solamente que a nivel pricing. Genial. Y después está bueno mostrarles, Rocío, la rentabilidad, donde ves en la pantallita de la rentabilidad, el ratio con el FOB, y listo. En la impresión de SQ, para mostrarles el documento SQ, y listo. Y bueno, antes de finalizar, digamos, por más que nos falte ver a profundidad, lo que le quería mostrar era esta parte, ¿ves? Usa Chile, le cambié el destino, y para Chile tenemos más de una opción. Entonces, a medida que uno va modificando,
te trae los distintos costos, ¿no? 3.922 y te hace distintas combinaciones. Bringer con Allensa, ok. No sé, vamos a ver otra. Tengo un costo de 3.735. ¿Con quién? Air Canada con Fastmark. Y así. Entonces, el usuario que opera, aquí no sé por qué, algo pasó, que opera, va decidiendo cómo lo quiere operar, con qué proveedor lo quiere operar y va haciendo la combinación. Puedo yo tener Bringer con Agencia, Bringer con Fastmark, Air Canada con Agencia, Air Canada con Fastmark. Me hace todas las combinaciones posibles según los proveedores que yo cargué para cada origen-destino. Bien, perfecto. Esto también lo podemos abarcar tranquilamente Sí. ya en la sesión de mañana. Bien. Ro, vos Bien. le podés compartir. No, nada. Ya después te digo, después de la llamada, si le pasamos a ellos el árbol ese de decisión, pero lo hablemos un segundito antes. Ok. Genial. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna duda, consulta extra, necesidad? ¿Quedó todo De aclarado? nuestra parte, no, está claro desde donde arrancamos No. mañana y listo. Genial. Bueno, Perfecto. entonces, siendo las 2:01, terminamos acá la reunión de hoy y nos estaremos viendo mañana. Buenísimo. Listo. Bueno, chau, Perfecto, Bárbaro. chicos. Muchas gracias a Nos todos. vemos. Gracias. Chao. Chao, chao.